Hola a todos y bienvenidos a El Diario del Historiador. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje a través del tiempo, explorando la civilización más antigua conocida en toda la historia, la civilización sumeria. Pero no nos detendremos ahí. También veremos cómo los antiguos egipcios y los olmecas aportaron a la historia y cómo algunos inventos sumerios aún resuenan en nuestro mundo moderno. Prepárense para descubrir secretos milenarios en este documental en 4K que desentrañará los misterios de la antigüedad. Comenzaremos con los sumerios, una civilización que floreció en Mesopotamia, en la región conocida hoy como Irak, alrededor del 3500 a.C. La escritura cuneiforme sumeria es uno de los logros más significativos de esta cultura. Desarrollado inicialmente como una herramienta administrativa para registrar transacciones y tributos, este sistema de escritura, que empleaba marcas en tablillas de arcilla, evolucionó para incluir literatura, leyes y crónicas históricas. Las primeras ciudades-estado sumerias, como Uruk, Ur, Lagash, Kishki y Eridu, emergieron como centros de poder y cultura, cada una contribuyendo a la rica tapestry de la historia sumeria. Uruk, una de las primeras y más prominentes ciudades-estado, es conocida por sus avanzadas estructuras urbanísticas y su influencia en la expansión cultural sumeria. Ur, otra ciudad notable, destacó por su impresionante arquitectura monumental, incluyendo el Zigurat de Ur, un templo escalonado que servía como centro religioso y administrativo. El Zigurat es un testimonio tangible del ingenio arquitectónico sumerio y su profundo vínculo con la religión. Los sumerios también establecieron uno de los primeros códigos legales conocidos, el Código de Ur-Nammu. Este conjunto de leyes, inscrito en tablillas de arcilla, sentó las bases para el desarrollo de sistemas legales en civilizaciones posteriores. Su enfoque en la justicia y la reparación de daños muestra una sociedad que valoraba la equidad y el orden. En el ámbito literario, la epopeya de Gilgamesh, una obra maestra de la literatura antigua, nos ofrece una visión fascinante de las creencias, valores y mitos sumerios. Esta epopeya, que narra las aventuras del rey Gilgamesh, aborda temas universales como la búsqueda de la inmortalidad y la relación entre humanos y dioses. Hablando de dioses, la mitología sumeria es rica en deidades como Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del aire y la tormenta, y Enki, el dios de la sabiduría. Los templos dedicados a estos dioses, como el gran Zigurat de Ur, eran no solo centros de culto, sino también centros de administración y poder. La religión estaba entrelazada con la vida cotidiana y política, y los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la administración de los templos y en la vida de la ciudad. 10 inventos o curiosidades de los sumerios. Ahora hablaremos de 10 inventos y curiosidades de la civilización sumeria que han tenido una influencia duradera y continúan impactando el mundo moderno, con datos y estadísticas adicionales. La rueda. Uno de los avances tecnológicos más trascendentales de la civilización sumeria fue la invención de la rueda. Aunque la rueda fue inicialmente utilizada en el torno de alfarería, su adaptación para el transporte tuvo un impacto profundo en la historia. Los primeros carros con ruedas aparecieron alrededor del 3000 a.C. en Sumeria, y su diseño incluía una rueda de madera con radios. Esta invención facilitó el transporte de mercancías y personas, revolucionando el comercio y la movilidad. Datos de excavaciones en Uruk, una de las ciudades más antiguas de Sumeria, muestran que los carros de ruedas podían transportar cargas de hasta 1 tonelada, una capacidad considerable para la época. La rueda permitió una mayor eficiencia en la construcción, el comercio y la guerra. La influencia de la rueda en la tecnología de transporte se mantiene hoy en día. Todos los vehículos modernos, desde automóviles hasta aviones, se basan en principios fundamentales establecidos por los primeros diseños de ruedas sumerios. El arado. El arado sumerio, desarrollado alrededor del 3000 a.C., fue una herramienta crucial para la agricultura en la región fértil de Mesopotamia. Los sumerios innovaron con el diseño del arado al incorporar una cuchilla de metal o bronce, lo que permitió una labranza más profunda del suelo. Esta tecnología incrementó la eficiencia de la agricultura y permitió el cultivo de cereales y otros productos esenciales para la supervivencia de las ciudades-estado sumerias. Estudios arqueológicos revelan que la utilización de arados permitió un aumento significativo en la producción de alimentos. La capacidad de los arados sumerios para trabajar grandes extensiones de tierra impulsó el crecimiento de la población y el desarrollo urbano.
Hoy en día, los principios básicos del arado sumerio se reflejan en las modernas tecnologías de labranza y cultivo, que siguen siendo fundamentales para la agricultura global. El sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, basado en el número 60, fue un avance matemático clave de la civilización sumeria. Este sistema permitió la división del tiempo y los ángulos en fracciones prácticas, como los 60 minutos en una hora y los 360 grados en un círculo. La elección del número 60 se debe a su capacidad para ser dividido en múltiples factores, facilitando cálculos y mediciones precisas. Los sumerios aplicaron este sistema para la astronomía y la geometría, desarrollando métodos para medir el tiempo y los ángulos con gran precisión. La influencia de este sistema perdura en la actualidad, por ejemplo, la división del círculo en 360 grados y el uso de minutos y segundos en la medición del tiempo siguen siendo estándares universales. Este sistema también es fundamental en la informática moderna, donde se utilizan cálculos basados en fracciones del número 60. La escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios alrededor del 3500 a.C., es uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. Utilizaba impresiones en forma de cuña en tablillas de arcilla para registrar información. Originalmente se empleó para la contabilidad y la administración, pero pronto se extendió a la literatura, la historia y la ley. Las primeras tablillas cuneiformes encontradas en Uruk muestran una capacidad para registrar detalles complejos, desde transacciones comerciales hasta poemas épicos. El sistema cuneiforme permitió la preservación del conocimiento y la cultura, estableciendo una base para el desarrollo de la escritura en civilizaciones posteriores. En la actualidad, los principios de la escritura cuneiforme se reflejan en los sistemas modernos de escritura y en la preservación de documentos históricos. El Código de Ur-Nammu. El Código de Ur-Nammu, creado alrededor del 2100 a.C., es uno de los primeros códigos legales escritos en la historia. Este conjunto de leyes, grabado en tablillas de arcilla, abordaba temas como compensaciones por daños, regulaciones de propiedad y justicia penal. El Código de Ur-Nammu estableció precedentes para la codificación de leyes y la administración de justicia. Las leyes contenidas en este código incluían penas por delitos y disposiciones sobre la propiedad, lo que contribuyó a la estabilidad social en las ciudades-estados sumerias. La influencia del Código de Ur-Nammu se observa en los sistemas legales modernos, que siguen basándose en principios de justicia codificada y la protección de los derechos de los ciudadanos. Los cilindros de sello. Los cilindros de sello sumerios, utilizados desde aproximadamente el 3000 a.C., eran herramientas esenciales para la administración y la autenticación de documentos. Estos cilindros, hechos de piedra, arcilla o metal, tenían grabados en relieve que se estampaban en arcilla blanda para marcar documentos y objetos. Los cilindros de sello no solo servían para autenticar documentos y proteger la propiedad, sino que también eran una forma de arte. Los diseños en los cilindros proporcionaban información sobre la identidad y el estatus de los propietarios. El concepto de usar sellos para autenticar documentos y objetos ha evolucionado y sigue siendo relevante en la administración moderna, donde los sellos y firmas electrónicas son esenciales para la verificación de documentos. La arquitectura de los zigurats. Los zigurats sumerios, como el zigurat de Ur, eran impresionantes estructuras religiosas construidas con terrazas escalonadas. Estas construcciones no solo servían como centros de culto, sino también como símbolos de la magnificencia y la capacidad técnica de las ciudades-estado sumerias. El zigurat de Ur, por ejemplo, medía aproximadamente 21 metros de altura y se componía de varias terrazas. Su construcción requería conocimientos avanzados en ingeniería y arquitectura, incluyendo el uso de ladrillos de barro y técnicas de diseño escalonado. La influencia de los zigurats se refleja en la arquitectura monumental y religiosa en civilizaciones posteriores, estableciendo precedentes para la construcción de templos y edificios públicos en la antigüedad y la actualidad. El calendario sexagesimal. El calendario sumerio, basado en el sistema sexagesimal, fue una de las primeras tentativas de medir el tiempo de manera sistemática. Este calendario incluía ciclos de meses y años, y sus principios ayudaron a organizar la vida agrícola y religiosa en la antigua Sumeria. El uso del calendario sumerio permitió la planificación precisa de eventos estacionales y ceremoniales, facilitando la sincronización de actividades agrícolas y religiosas.
La influencia de este calendario se observa en los sistemas modernos de medición del tiempo, donde la estructura del calendario y la medición del tiempo se basan en principios desarrollados por los sumerios. La medicina y la farmacopea. La medicina sumeria, aunque rudimentaria comparada con los estándares modernos, incluyó el uso de hierbas y tratamientos para diversas enfermedades. Los sumerios tenían un conocimiento avanzado de plantas medicinales y técnicas de tratamiento que influyeron en la medicina de civilizaciones posteriores. Textos sumerios como el Tratado de Medicina de Snunna describen el uso de remedios herbales y métodos de sanación. Aunque muchas prácticas sumerias han sido superadas por avances médicos modernos, el estudio de la farmacología y la herbolaria tiene raíces en el conocimiento médico sumerio. La influencia de las prácticas médicas sumerias es evidente en la farmacología y la medicina alternativa contemporánea. La matemática y la geometría. Los sumerios realizaron importantes avances en matemáticas y geometría, desarrollando métodos para medir áreas, calcular volúmenes y entender conceptos geométricos básicos. Su trabajo en matemáticas, particularmente en el sistema sexagesimal, facilitó la comprensión de la geometría y la astronomía. El conocimiento matemático de los sumerios permitió la construcción de estructuras complejas y la planificación de la agricultura. Sus métodos para medir terrenos y calcular áreas fueron fundamentales para el desarrollo de la ingeniería y la arquitectura. Los principios matemáticos sumerios siguen siendo relevantes en la ciencia y la tecnología modernas, donde la geometría y las matemáticas avanzadas son esenciales para el diseño y la construcción. Estos 10 inventos y curiosidades subrayan la profunda influencia de la civilización sumeria en la historia y la tecnología modernas. Desde la rueda y el arado hasta la escritura cuneiforme y el sistema sexagesimal, las innovaciones sumerias han dejado una marca duradera en numerosos aspectos de la vida contemporánea, demostrando la relevancia continua de sus avances a lo largo de la historia. En cuanto a avances científicos, los sumerios hicieron contribuciones significativas a la matemática y la astronomía. Su sistema numérico sexagesimal, basado en el número 60, sigue influyendo en la forma en que medimos el tiempo y los ángulos hoy en día. Los sumerios también desarrollaron calendarios sofisticados y realizaron observaciones astronómicas que ayudaron a regular las actividades agrícolas y ceremoniales. La ingeniería sumeria fue otra área de avance notable. La construcción de canales y embalses para el riego permitió una agricultura más eficiente y sostenida, facilitando el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de una economía agrícola robusta. Las técnicas avanzadas de riego transformaron la región en una próspera zona agrícola, apoyando una economía basada en la agricultura y el comercio. Los sumerios también establecieron redes comerciales con regiones distantes, como el Valle del Indo y Egipto. Estos intercambios comerciales no solo trajeron bienes de lujo, como joyas y textiles, sino que también promovieron un flujo constante de ideas y cultura entre las civilizaciones. El arte sumerio es otro testimonio de su riqueza cultural. Las estatuillas y relieves encontrados en sitios arqueológicos revelan una sofisticada representación de deidades y figuras mitológicas, así como una habilidad excepcional en la escultura y la artesanía. Los cilindros de sello, utilizados para marcar documentos y objetos, proporcionan un vistazo a la vida cotidiana y las prácticas administrativas de la época. Las casas sumerias y los edificios públicos muestran una notable habilidad en la arquitectura, reflejando un alto grado de planificación y diseño. Las viviendas eran funcionales, mientras que los edificios públicos, como los templos y los palacios, eran elaborados y ornamentados. La vestimenta típica sumeria, que incluía túnicas y tocados, también es un aspecto interesante de su cultura. La ropa, junto con el uso del bronce en herramientas y armas, muestra el desarrollo tecnológico y cultural de la civilización. El papel de las mujeres en la sociedad sumeria era multifacético. Aunque predominaban roles tradicionales como madres y esposas, también desempeñaban funciones importantes en la religión y la administración, especialmente en los templos, donde algunas mujeres ocupaban posiciones de alto estatus. En cuanto a las guerras, las ciudades-estado sumerias no estuvieron exentas de conflictos. Las rivalidades entre ciudades como Uruk y Lagas, a menudo motivadas por el control de recursos y territorios, resultaron en enfrentamientos que moldearon la historia sumeria. Estas guerras reflejan las tensiones inherentes a las sociedades altamente organizadas y competitivas.
El legado de la civilización sumeria no se limitó a su tiempo, muchos de sus inventos y conceptos perduraron y se transformaron a lo largo de los siglos. La rueda, el arado, el sistema de medidas, el calendario y la escritura cuneiforme son ejemplos de innovaciones que han evolucionado y siguen siendo fundamentales en la vida moderna. En comparación, la civilización egipcia, que floreció en el noreste de África a lo largo del río Nilo, dejó un legado igualmente impresionante. Las pirámides, los templos y las tumbas de Egipto revelan una cultura avanzada en arquitectura, astronomía y escritura jeroglífica. Los egipcios también desarrollaron sofisticados métodos de preservación de cuerpos y una rica mitología que influyó en la cultura mediterránea. En Mesoamérica, los olmecas, activos desde el 1200 al 400 a.C., dejaron un profundo impacto en la región con sus colosales cabezas esculpidas y su influencia en la cultura y el arte prehispánico. Aunque poco se sabe sobre su desaparición, su legado cultural continuó a través de las civilizaciones que siguieron. Comparación sumerios con 10 civilizaciones. La civilización sumeria, nacida en la región mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates, marca el inicio de la historia escrita y organizada en las primeras ciudades-estado del mundo. Para evaluar su impacto y logros, es útil comparar a los sumerios con otras civilizaciones antiguas notables. A continuación, presentaremos una comparación extensa de la civilización sumeria con 10 civilizaciones antiguas prominentes: Accadia, Babilonia, Asiria, Minoica, Micénica, Harappa, Indus, China antigua, dinastías Shang y Zhou, Maya, Azteca, Fenicia e Hitita. La civilización sumeria, con su sistema de escritura cuneiforme, fue pionera en la codificación de leyes, la administración y la preservación de literatura. Esta escritura se desarrolló en tablillas de arcilla y facilitó la documentación de leyes, comercio y literatura, siendo la epopeya de Gilgamesh una de sus mayores contribuciones literarias. En comparación, las civilizaciones sucesoras de Mesopotamia como Accadia, Babilonia y Asiria también adoptaron la escritura cuneiforme, pero la llevaron a nuevas alturas. Los acadios, bajo Sargón de Akkad, extendieron el uso de esta escritura, mientras que los babilonios, especialmente durante el reinado de Hammurabi, produjeron el famoso Código de Hammurabi, que estableció un conjunto integral de leyes. Los asirios, por su parte, utilizaron la escritura cuneiforme para una rica tradición literaria y administrativa, destacándose por sus crónicas de guerra y épicas. En términos de arquitectura, los sumerios construyeron zigurats, estructuras monumentales religiosas que funcionaban como centros de culto y administración. El zigurat de Ur es uno de los ejemplos más impresionantes de esta arquitectura monumental y religiosa. Los sucesores de los sumerios, como los babilonios y los asirios, continuaron con la construcción de estructuras grandiosas. Los babilonios crearon la Torre de Babel y los jardines colgantes de Babilonia, reconocidos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los asirios también dejaron un legado impresionante con sus palacios adornados con relieves escultóricos y grandes muros de piedra. En cuanto a la sociedad y administración, la estructura social sumeria estaba organizada en ciudades-estado autónomas con una jerarquía que incluía sacerdotes, nobles, artesanos y agricultores. Esta organización permitió un sistema administrativo avanzado basado en registros detallados y contabilidad en tablillas de arcilla. Las civilizaciones posteriores en Mesopotamia, como Accadia, Babilonia y Asiria, desarrollaron una administración centralizada más compleja. Los gobernantes asumieron roles más prominentes en la gestión de recursos y la administración, utilizando sistemas burocráticos avanzados para controlar sus vastos imperios. En contraste con los logros sumerios, la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta durante la Edad del Bronce, se distinguió por sus palacios elaborados y su arte refinado. El Palacio de Cnosos es un testimonio de su sofisticada arquitectura, que incluía sistemas de drenaje y frescos vibrantes que capturan la vida cotidiana y las creencias religiosas minoicas. Los minoicos también son conocidos por su escritura lineal, aunque aún no descifrada, y su influencia en la cultura griega posterior. La civilización micénica, situada en la Grecia continental, comparte una serie de similitudes y contrastes con los sumerios. Los micénicos, conocidos por su arquitectura palaciega y la escritura lineal desempeñaron un papel crucial en la narración de la guerra de Troya y la expansión de la influencia griega en el Mediterráneo. Su organización social también era avanzada,
con palacios que servían como centros administrativos y económicos, reflejando un grado significativo de sofisticación comparado con los sumerios. La civilización Harappa, también conocida como la civilización del Valle del Indo, floreció en la región del río Indo, actual Pakistán y noroeste de India. Los harappanos son reconocidos por sus ciudades planificadas, como Harappa y Mohenjo-Daro, que muestran una notable sofisticación en la ingeniería urbana y el saneamiento. Sus sistemas de drenaje y calles organizadas reflejan un alto grado de planificación urbana, similar al orden en las ciudades-estados sumerias, pero con características únicas como los baños públicos y el uso de ladrillos estandarizados. La civilización china antigua, durante las dinastías Shang y Zhou, hizo avances significativos en la escritura, la metalurgia del bronce y la filosofía. Los Shang desarrollaron un sistema de escritura que precedió al chino clásico y crearon sofisticados artefactos de bronce. La dinastía Zhou introdujo conceptos de gobernanza y administración que influirían en la estructura política china durante siglos. Aunque diferente en su enfoque y tecnología, la capacidad de los Shang y Zhou para organizar una sociedad compleja y registrar su historia tiene paralelismos con la capacidad administrativa de los sumerios. La civilización maya, ubicada en Mesoamérica, es famosa por sus logros en astronomía, calendarios y arquitectura. Las pirámides de Chichén Itzá y Tikal, junto con sus avanzados sistemas calendáricos, reflejan una comprensión profunda del cosmos y una capacidad para organizar la vida cívica y ceremonial. Aunque separada por distancias y culturas, el grado de avance en astronomía y planificación urbana de los mayas resuena con la precisión y el detalle de los registros sumerios. Los aztecas, también en Mesoamérica, dejaron una marca significativa con su capital, Tenochtitlán, y su sistema de tributos y religión compleja. Su capacidad para administrar un imperio vasto y diverso y su riqueza en templos y artes son comparables a la organización y las estructuras religiosas de los sumerios, aunque con un enfoque cultural y geográfico diferente. La civilización fenicia, situada en la costa del Mediterráneo, es conocida por su alfabeto y su extensa red comercial. Los fenicios desarrollaron un sistema de escritura alfabética que influyó en la formación de los alfabetos griegos y latinos, marcando un avance significativo en la comunicación escrita. Su red comercial extensa también permitió intercambios culturales y económicos que resonaron a lo largo del Mediterráneo, similar al impacto de los intercambios comerciales en Mesopotamia. Por último, los hititas, ubicados en Anatolia, la actual Turquía, destacaron por su tecnología de metalurgia y sus conflictos con Egipto y otras potencias de la región. Su capacidad para establecer leyes codificadas y gestionar un imperio diverso comparte similitudes con la administración sumeria, aunque sus conflictos y alianzas reflejan una dinámica política más amplia en la región. En resumen, cada una de estas civilizaciones antiguas aportó contribuciones únicas y notables a la historia de la humanidad. Aunque todas ellas operaron en contextos geográficos y culturales diferentes, comparten una serie de paralelismos con la civilización sumeria en términos de organización social, administración, tecnología y legado cultural. Estas comparaciones ilustran cómo, a pesar de las diferencias, los principios de organización, escritura y arquitectura han sido fundamentales para el desarrollo de sociedades complejas a lo largo de la historia. Sumerios versus egipcios. Las civilizaciones sumeria y egipcia, florecientes en Mesopotamia y Egipto respectivamente, se destacan en la historia antigua por sus notables logros y contribuciones a la humanidad. A pesar de sus contextos geográficos y culturales muy diferentes, ambas civilizaciones dejaron un legado duradero que sigue influyendo en el mundo moderno. Este análisis comparativo examina las áreas en las que sobresalieron, incluyendo la arquitectura, la escritura, la tecnología y la cultura. La civilización sumeria, establecida en la región sur de Mesopotamia, la actual Irak, es conocida por sus innovaciones arquitectónicas, especialmente en la construcción de zigurats. Estas estructuras religiosas, de forma piramidal y con terrazas escalonadas, eran centros de culto y simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra. El zigurat de Ur, construido alrededor del 2100 a.C., es uno de los ejemplos más notables, con una altura original de aproximadamente 21 metros y un diseño que requería una sofisticada ingeniería y planificación. Los sumerios también desarrollaron una arquitectura monumental en sus templos y palacios. Las ciudades-estado como Uruk y Lagas estaban adornadas con edificios públicos y administrativos construidos con ladrillos de barro secados al sol, una técnica que permitió la expansión y el desarrollo urbano.
Sin embargo, el uso de ladrillos de barro en lugar de piedra limitó la durabilidad de muchas de sus estructuras en comparación con sus contemporáneos egipcios. En contraste, la civilización egipcia, ubicada a lo largo del río Nilo en el noreste de África, es famosa por sus pirámides y templos grandiosos. La arquitectura egipcia, con sus pirámides de Gizeh y templos como Karnak y Luxor, demuestra un alto nivel de sofisticación y durabilidad. Las pirámides, construidas como tumbas para los faraones, son una de las maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Gizeh, erigida para el faraón Keops alrededor del 2580 al 2560 AC, se mantuvo como la estructura más alta del mundo durante más de 3800 años. Los egipcios utilizaron piedra caliza y granito para sus construcciones, lo que contribuyó a la preservación de muchos de sus monumentos. La precisión en el alineamiento y la orientación de las pirámides y templos revela un avanzado conocimiento de la geometría y la astronomía. Las estructuras egipcias, con sus complejas decoraciones y jeroglíficos, no solo sirvieron como lugares de culto y enterramiento, sino también como demostraciones del poder y la riqueza del estado faraónico. La escritura cuneiforme de los sumerios, desarrollada alrededor del 3500 a.C., es uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. Inicialmente utilizada para llevar registros económicos y administrativos, la escritura cuneiforme evolucionó para incluir literatura, leyes y documentos históricos. Los caracteres cuneiformes se grababan en tablillas de arcilla con un estilete en forma de cuña, lo que permitía una amplia gama de aplicaciones. La escritura cuneiforme tuvo una profunda influencia en la documentación y la administración, permitiendo la preservación de conocimientos y la transmisión de información a lo largo del tiempo. Los textos cuneiformes, como el Epic de Gilgamesh, uno de los primeros ejemplos de literatura épica, ofrecen una visión del pensamiento, la religión y las preocupaciones de los sumerios. Esta escritura fue adaptada por otras civilizaciones mesopotámicas y tuvo un impacto duradero en la historia de la escritura. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica alrededor del 3100 a.C., que se utilizó para registrar eventos históricos, literatura y textos religiosos. Los jeroglíficos eran una combinación de pictogramas y símbolos fonéticos que se tallaban en piedra o se pintaban en papiros. Este sistema estaba estrechamente asociado con la religión y la administración, y su uso era un signo de estatus y erudición. El desciframiento de los jeroglíficos, hecho posible por la piedra de Ronsete en el siglo XIX, permitió a los historiadores entender mejor la cultura y la historia egipcia. Los textos jeroglíficos, como los encontrados en las tumbas y templos, ofrecen detalles sobre las creencias religiosas, las prácticas funerarias y los logros políticos de Egipto. La escritura jeroglífica influyó en otros sistemas de escritura y en la forma en que se registraban los eventos históricos y religiosos. Los sumerios fueron pioneros en varias innovaciones tecnológicas. La rueda, inventada alrededor del 3500 a.C., fue uno de sus mayores logros. Inicialmente utilizada en el torno de alfarería, la rueda fue adaptada para el transporte y la construcción, transformando la movilidad y el comercio en la región. Además, los sumerios desarrollaron el arado con cuchillas de metal, mejorando la eficiencia agrícola y permitiendo el cultivo de grandes extensiones de tierra. El sistema sexagesimal, basado en el número 60, desarrollado por los sumerios, es la base para la división del tiempo y los ángulos en la actualidad. Este sistema influyó en la astronomía y las matemáticas, facilitando cálculos precisos y la planificación de eventos. La tecnología egipcia también mostró un gran nivel de sofisticación. Los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas en la construcción de pirámides, como el uso de rampas y palancas para elevar bloques de piedra. Además, perfeccionaron técnicas de embalsamamiento y preservación de cuerpos, que involucraban la extracción de órganos y la aplicación de resinas y vendas para conservar los cuerpos para la vida después de la muerte. En el campo de la medicina, los egipcios emplearon una combinación de prácticas médicas y magia, utilizando una amplia gama de remedios herbales y tratamientos quirúrgicos. Los papiros médicos egipcios, como el papiro Ibers, documentan una comprensión avanzada de la anatomía y las enfermedades, reflejando un conocimiento médico que influyó en civilizaciones posteriores. La cultura sumeria estaba profundamente arraigada en la religión y la mitología. Los sumerios creían en una multitud de dioses y diosas que personificaban aspectos de la naturaleza y la sociedad.
Los mitos sumerios, como el Epic de Gilgamesh, no solo narraban hazañas heroicas, sino que también exploraban temas universales como la búsqueda de la inmortalidad y la relación entre los humanos y los dioses. La organización social sumeria incluía una estructura compleja de ciudades-estado, cada una con su propio rey y deidades patronas. La administración y la religión estaban intrínsecamente relacionadas, con los templos y palacios sirviendo como centros de poder y actividad económica. La cultura egipcia, a su vez, estaba centrada en la figura del faraón, considerado un dios viviente. La religión egipcia era muy elaborada, con un panteón de dioses y una cosmogonía rica que explicaba el origen del mundo y la vida después de la muerte. Los rituales funerarios, las prácticas de momificación y las creencias en la vida después de la muerte reflejan la importancia de la inmortalidad y el culto a los ancestros en la cultura egipcia. La sociedad egipcia estaba organizada en torno al faraón, la administración central y una clase de funcionarios y sacerdotes. La construcción de monumentos, la escritura de textos religiosos y la elaboración de artefactos funerarios eran parte integral de la vida cotidiana y la vida después de la muerte. ¿Cómo serían los sumerios en la actualidad? Imaginemos un mundo moderno donde la tecnología, la ciencia, los avances, la educación y el entretenimiento se basan en los principios y logros de la civilización sumeria. Este escenario ofrece una visión fascinante de cómo sería nuestra vida cotidiana si la tecnología y el conocimiento de los antiguos sumerios hubieran evolucionado y dominado el mundo actual. En un mundo donde la tecnología sumeria es la base, el primero en destacar sería el ámbito de la escritura y el registro. Los sumerios desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura del mundo, el cuneiforme, que usaba caracteres en forma de cuña grabados en tablillas de arcilla. En nuestro mundo moderno, es probable que la escritura cuneiforme se hubiera convertido en la norma, con tablillas electrónicas de arcilla modernas sustituyendo a los dispositivos digitales. Aunque la digitalización de la información sigue siendo una realidad, podríamos estar utilizando dispositivos similares a tablets, pero hechas de una mezcla de materiales orgánicos y tecnológicos que imitan las antiguas tablillas de arcilla, con una interfaz que permite grabar y leer datos en formatos cuneiformes actualizados. La tecnología de construcción también habría evolucionado a partir de las técnicas sumerias. Los sumerios eran conocidos por sus zigurats y templos monumentales, que representaban no solo logros arquitectónicos, sino también un profundo sentido religioso y administrativo. En nuestro mundo, los edificios y las estructuras públicas podrían adoptar una estética monumental similar a los zigurats, con diseños arquitectónicos que combinan la magnificencia antigua con materiales modernos. Las estructuras de gran altura y complejidad, inspiradas en los zigurats, podrían servir como centros de gobierno, educación y cultura. En términos de administración y organización, los sumerios fueron pioneros en el uso de registros detallados y contabilidad. La administración moderna, si se basara en el sistema sumerio, podría estar dominada por un enfoque extremadamente meticuloso hacia la contabilidad y la gestión de recursos. Las bases de datos podrían ser manejadas a través de sistemas organizados que reflejan la precisión de los antiguos registros cuneiformes. La burocracia y la gestión pública podrían estar centradas en un sistema altamente estructurado que asegure una administración transparente y eficiente. La educación en un mundo influenciado por los avances sumerios estaría profundamente arraigada en el aprendizaje de la escritura cuneiforme y la historia antigua. Las universidades y centros educativos probablemente se centrarían en estudios arqueológicos y lingüísticos relacionados con la civilización sumeria. Además, el enfoque en la educación pública podría reflejar la tradición sumeria de transmitir conocimientos a través de tablillas y documentos escritos, promoviendo una cultura académica centrada en el estudio de textos históricos y administrativos. En el ámbito del entretenimiento, los sumerios ya poseían una rica tradición de mitos y literatura, como la epopeya de Gilgamesh asterisco. En nuestra era moderna, el entretenimiento podría estar profundamente influenciado por estas narrativas antiguas, con producciones cinematográficas, teatrales y literarias centradas en las leyendas y epopeyas sumerias. Los juegos y simulaciones virtuales podrían recrear los épicos relatos de héroes antiguos y la vida cotidiana en las ciudades sumerias, proporcionando una experiencia inmersiva y educativa. La ciencia, si estuviera basada en los conocimientos sumerios, podría presentar un enfoque bastante diferente al actual. Aunque los sumerios realizaron avances significativos en matemáticas y astronomía, su ciencia estaba influenciada por creencias y prácticas religiosas.
En un mundo moderno con tecnología sumeria, podríamos ver una fusión de ciencia y religión en el estudio del cosmos, con teorías astronómicas y matemáticas que combinan observaciones empíricas con conceptos espirituales y mitológicos. La investigación científica podría estar orientada por una perspectiva que considera la influencia de lo divino en el universo. La medicina también reflejaría las prácticas sumerias, que ya incluían el uso de hierbas y tratamientos naturales. Aunque la medicina moderna se basa en la biología y la química avanzadas, un enfoque sumerio podría incorporar elementos de la medicina tradicional y espiritual, con tratamientos que combinan remedios herbales y rituales religiosos. Los hospitales y clínicas podrían estar decorados con símbolos y prácticas de curación basados en la tradición sumeria, creando un ambiente que integra la espiritualidad con el cuidado médico. El transporte en un mundo dominado por la tecnología sumeria podría ser menos avanzado en términos de vehículos motorizados, pero altamente eficiente en el uso de medios de transporte tradicional y manuales. Los carros y botes, que eran comunes en la Sumeria antigua, podrían haber evolucionado en vehículos híbridos que mezclan tecnologías antiguas con modernas, ofreciendo un transporte que es tanto funcional como estéticamente enraizado en la tradición. En resumen, si nuestra tecnología, ciencia y cultura actuales estuvieran basadas en los logros sumerios, el mundo moderno sería un lugar donde la antigua escritura cuneiforme prevalece sobre la digitalización, donde la arquitectura monumental y los templos religiosos dominan el paisaje urbano, y donde la educación y la administración están profundamente influenciadas por los principios de los antiguos sumerios. Aunque nuestra tecnología y avances podrían haber evolucionado de manera diferente, el legado sumerio proporcionaría un marco único que fusiona la grandeza antigua con la funcionalidad moderna. Este mundo sería una mezcla fascinante de tradición y tecnología, donde los principios de una de las primeras civilizaciones del mundo continúan guiando y dando forma a nuestra vida cotidiana. Gracias por haber disfrutado de este vídeo donde hemos hablado de todo lo que se puede hablar de la primera civilización existente en la faz de la Tierra, o al menos por lo que sabemos. Si crees que haya podido haber una anterior, puedes pinchar en el vídeo que se te recomienda, que va sobre la posibilidad de que haya algo antes que los sumerios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.